Nos complace compartir un café con Vicente Parra, un prestigioso abogado. ¿Qué dice el Código Penal a propósito del enaltecimiento al terrorismo? Es importante anotar que mucha gente cree que es cuestión de censurar una canción de un artista que está en contra de la monarquía española y de algunos líderes. El asunto no termina allí. Recordemos que Pablo Hasél ha sido detenido por otros temas. Enaltecimiento al terrorismo. Abogado, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge. Buenos días. Queremos conocer su opinión sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en España. Está el país sufriendo las consecuencias de la detención de Pablo Hasél. Arremetidas a los negocios, a la fuerza pública. A usted particularmente, ¿qué opinión le merece este artista? Vamos a empezar por su opinión sobre Pablo Hasél. Bueno, mi opinión personal es que no lo considero un artista, es un delincuente que utiliza un determinado tipo de mecanismo de música para cometer una serie de delitos por los cuales ha sido condenado. Tenemos que, en primer lugar, es que este hombre, este delincuente, ingresa en prisión por que tiene suspendida una condena del 2014 por enaltecimiento del terrorismo y que la tenía suspendida con la condición de que desde 2014, de 2 años de cárcel, de que no volviera a delinquir. El enaltecimiento del terrorismo es la defensa o apología, dice nuestro Código Penal, o apología de organizaciones criminales o a sus actividades. El hecho que se reprocha, el hecho punible, es la alineación, estar de acuerdo, promover esta defensa o apología de esas organizaciones criminales o a sus actividades. Este hombre, en el 2014, cuando es condenado a 2 años de cárcel por el enaltecimiento del terrorismo, es condenado por apoyar a los asesinos de ETA, a los asesinos del FAP, a los asesinos yihadistas, al ISIS, etcétera. Este hombre es consciente desde 2014, porque así se lo dice la sentencia, se lo dice cuando retire sus defensas que no ingrese en prisión, que no debe de cometer más delitos. Y va a ingresar en prisión por el enaltecimiento del terrorismo, por la apología de la sangre, del asesinato, de la muerte, y es un delincuente reiterado y un delincuente nada más que lo hace desde lugares públicos, desde foros, para cometer, auxiliar, para enaltecer delitos de sangre. No ingresa, es una mentira, es una falsedad, es una manipulación por injurias y calumnias contra la corona, contra la imagen del rey o contra las fuerzas de seguridad del cuerpo del Estado, porque esos delitos, esas injurias contra la corona, en nuestro Código Penal no están, repito, no están castigados con penas de cárcel, sino con multa. Por lo tanto, este individuo, este delincuente, ingresa en prisión ahora de una forma consciente de que ha delinquido, consciente de que es un delincuente, e ingresa en prisión por enaltecimiento del terrorismo. No ingresa en prisión ni por la libertad de expresión, ni por las injurias a la corona, que representa, según nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho, ni por injurias y calumnias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son brutales en su aspecto más injurioso y desleal. Por lo tanto, este hombre es un delincuente apoyado por delincuentes y por organizaciones delincuentes y por partidos que delinquen al apoyarlo. Precisamente, precisamente veíamos que en el mismo Congreso de los Diputados, Pablo Hasél tiene dolientes y hablamos concretamente de integrantes del partido Unidas Podemos. Sí, pero toda esta gente que le apoya son ya condenados. El técnico ha sido condenado por defraudar a la Seguridad Social. La Isa Serra, esta de Madrid, ya está condenada a 19 meses de cárcel con un tema contra la policía, etcétera. Quiero decir, evidentemente hay una parte de la sociedad que comete delitos
se arrepiente y se integra en la sociedad. Y hay una parte de la sociedad que comete delitos, no se arrepiente y los sigue cometiendo, y son evidentemente una minoría, que son una minoría que engaña, miente y manipula la realidad con el auxilio de la desinformación, con la confusión. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Este delincuente, Hasél, ingresa en prisión por un delito horroroso, como es enaltecer el FRAP, asesinos del FRAP, asesinos de ETA, asesinos del ISIS, asesinos yihadistas, y es por lo que ingresa en prisión. Y luego aparecen las multas que le han puesto por sus injurias y calumnias cantando. Es como si, es un ejemplo muy burdo, pero es como si alguien a mí busca la calle y me dice cantando te voy a matar, es una amenaza con un piano, y eso no se puede tolerar, eso ni es arte, ni se podría admitir que sea arte el realizar ese tipo de actividades contra la sociedad, contra el orden que nos hemos dado todos en un Estado de Derecho, cantando. Abogado, el partido Podemos ha propuesto revisar, modificar precisamente las condenas por estos casos, enaltecimiento al terrorismo. Ayer, abogado, encontramos una contradicción a propósito. Pablo Iglesias, por un lado, pues proponía controlar a los medios de comunicación, ve mucho poder en los medios de comunicación y sería de alguna forma contrarrestar la libertad de expresión. Y por otra parte, pues abría la puerta, proponía, mejor dicho, revisar la condena, repito, al enaltecimiento al terrorismo, en estos casos como el de Pablo Hasél. A usted particularmente, claro, como abogado, ¿qué opinión le merece esta propuesta de Pablo Iglesias? Pues fíjese que la barbaridad que dice Pablo Iglesias y la mentalidad comunista, fascista, totalitaria que tienen de la sociedad. Primeramente, quien realiza las leyes, quien regula las leyes, según nuestra Constitución, es el Congreso, no es el Gobierno. El Gobierno no puede ni modificar sentencias, que es el Poder Judicial, ni puede formalizar leyes, que es una tarea del Congreso. Pero en esa mentalidad que tienen ya comunista, social comunista, en la cual el Gobierno es todo, son los tres poderes, pues hago, deshago, voy a hacer, no voy a hacer, etcétera, que descubre su realidad intelectual, que es una realidad comunista, social comunista y totalmente fascista, que es que el gobierno puede hacer todo. Eso es falso. En España todavía existen tres poderes y esos tres poderes son independientes y una sentencia se tiene que acatar. Y no se puede modificar una sentencia, y menos de esta índole, por parte de un gobierno, por muy corrupto que sea, intelectualmente. Eso es lo primero. Lo segundo es que Hasél, que es un delincuente, está siendo utilizado como un tonto útil, como lo que es un tonto útil, en el sentido comunista de la expresión tonto útil, para provocar esta situación en la calle que coincide con el procesamiento de muchos elementos del Partido Comunista Español, de Podemos y sus adláteres. Y luego el apoyo que están recibiendo por parte de, porque además es una auténtica minoría, es magnificada con los aparatos de difusión del Estado, porque 200 personas son fácilmente controlables. No se puede, hay una dejación por parte del gobierno, por parte del ministro de Interior, totalmente, y nadie habla del desastre económico, nadie está hablando de la pandemia, precisamente, nadie está hablando de abogado, las barbaridades que están ocurriendo. Sí, abogado, ¿usted cómo ve la situación? Porque, bueno, anoche hablamos de la tercera jornada de protestas. Ha sido más violenta que la segunda y que la primera. ¿Cree usted que esta situación va a continuar? Mientras le convenga al gobierno y mientras le convenga a Podemos, sí. Porque vamos a ver, aquí está unos delincuentes, un delincuente desconocido, que ni es artista,
ni es nada, él mismo es un artista, pero no es artista, es solo conocido por las barbaridades que ha hecho y por los delitos que ha cometido, auxiliado por una serie de minorías que están en la calle, toleradas y magnificadas por el propio gobierno. Y el propio gobierno exhibe en un espectáculo vergonzoso, mirad lo que ocurre, con un objeto clarísimo, que es una lucha interna entre los socialistas y los podemitas para escenificar dentro de la sociedad una situación de añadir al terror de la pandemia, al miedo de la pandemia, al miedo de la crisis económica, pues el miedo a que la calle es de estos delincuentes que son tolerados por las fuerzas de orden público. Lo que no tiene sentido es que en una ciudad como Barcelona, una ciudad como Madrid, o una ciudad como Valencia, donde hay cientos y cientos y cientos y miles de policías dispuestos a trabajar en el orden público, no reciban una orden para que 200 personas, que son las que están realizando este tipo de actividades, no sean detenidas o neutralizadas legalmente y se deje de hacer el bruto o se deje de hacer barbaridades con los negocios que tanto han sufrido o con la propiedad. Evidentemente esto le conviene al gobierno, le conviene a Podemos, y porque Podemos está en el gobierno, Podemos no está en la oposición. Ellos son gobierno, son oposición, son congreso, son parlamento, son los del Ministerio de la Verdad, son los que controlan. Es una barbaridad, es una vergüenza lo que está ocurriendo, y asombrados asistimos a este espectáculo que nos están dando de un desconocido delincuente que va a ingresar en prisión por un delito gravísimo, reiterado, repetido, de enaltecimiento del terrorismo, y no como la campaña de Amnistía Internacional o como los medios internacionales comunistas están difundiendo de que es por la libertad de expresión. Abogado, aquí en España, sí, bien. Resulta que a nivel internacional se está sobre todo percibiendo este caso como que a Pablo Hasél se le condena, se le encarcela por meterse con la corona. Muy poco se habla de lo que hay detrás, de las agresiones, del enaltecimiento del terrorismo. No se habla casi de sus mensajes en las redes sociales. Ya decíamos al principio que, por ejemplo, se pronunció presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y se acaba de pronunciar también un importante líder en Colombia. Por cierto, un guerrillero, pertenecía a un grupo que también practicaba el terrorismo, el secuestro. La forma como se está percibiendo a nivel internacional este caso es distinto a la realidad. Hay un tema, abogado, que no hemos abordado de pronto en esta conversación, y es que Pablo Hasél está recibiendo toda la solidaridad de los independentistas, de esa gente que con frecuencia se manifiesta en las calles con ese estilo violento. Bueno, son precisamente en gran parte los mismos que ahora están actuando en las calles. Ya para finalizar, abogado, ¿qué le diría usted a nivel internacional y también a todas aquellas personas que en estos momentos no conocen el caso en profundidad y que piensan que Pablo Hasél está detenido solo por las letras de sus canciones críticas contra la corona, críticas contra el gobierno, ese lenguaje reivindicativo, bueno, que traspasa quizás lo común de cualquier protesta del rap? La persona es un delincuente que ha cometido un delito de enaltecimiento del terrorismo y de defensa y apología de organizaciones criminales como ISIS, ETA, FRAP y otras, que eso es un delito en casi todos nuestros vecinos lo tienen reconocido, que no ingresa en prisión por un tema de libertad de expresión, y que no ingresa en prisión por injurias a la corona ni por injurias a la corona de orden público, ya que eso está castigado en nuestro Código Penal con multas. No está nunca castigado, no se puede castigar con pena de ingreso en prisión. Por lo tanto, están mintiendo, se está desinformando a la opinión pública. El delito es gravísimo. Es una persona que enaltece la actuación sangrienta de terroristas.
Los del ISIS cortaban cabezas y cortaban el cuello a personas. Los etarras estos miserables mataban a la gente en un tiro en la nuca. Y es decir, estamos hablando, o los de FRAP que acuchillaban a la gente, o a un policía le acuchillaron. Es una barbaridad, es decir, esto es una auténtica barbaridad. Este tipo, se diga que primero que es un artista porque no lo es. En segundo lugar, que se diga que ingresa en prisión por un tema de injurias a la corona, cuando precisamente es lo menos importante, es una multa. Y las injurias a la policía es una multa. Ingresa en prisión porque está defendiendo el asesinato, el terrorismo contra la humanidad, es decir, porque el ISIS es contra la humanidad, contra los etarras es contra la humanidad, y son auténticos asesinos que ni siquiera han pedido perdón de sus barbaridades. Y este tío lo que está haciendo es, de una forma salvaje, enaltecerlos, defenderlos y auxiliarlos. Y asistimos ahora a una desinformación total y absoluta. Él ingresa en prisión y debe ingresar en prisión por eso. No estamos hablando en ningún momento ni de arte, ni de libertad de expresión, ni del contenido de las canciones. El contenido de la canción es voy a matarte porque eres mi chica, por ejemplo. Si fuera es una canción machista, sería condenado, sería tal. Voy a matarte porque eres cristiano, voy a matarte porque eres español, voy a matarte porque no eres de raza vasca. Eso es una barbaridad, hombre, eso no puede ser. Abogado, muchas gracias por su tiempo. Que tenga un resto de día muy feliz. Muchas gracias, Jorge, a tu disposición. El abogado Vicente Parra, aquí en el Café Mañanero, a propósito del caso del rapero Hasél, detenido por enaltecimiento al terrorismo y que ha despertado una reacción entre sus seguidores de forma violenta.